Evidencia de contradicciones. Una técnica indispensable durante la producción y la refutación del material probatorio de este sistema de justicia. Cuando hablamos de evidenciar contradicciones, en este módulo nos ocuparemos un poquito de explicar qué es precisamente evidenciar contradicciones, cuántos tipos de contradicciones se pueden advertir y además explicar cuál sería la técnica un poquito regionalizada que hemos sugerido en este módulo, en este curso, para llevar a cabo y destacar la contradicción que queremos que el juez pueda identificar, entender y además tomar en consideración al momento de resolver sobre un determinado caso penal. Si bien el Código Nacional de Procedimientos Penales nos había establecido que los registros que están en esta carpeta de investigación, que todo antecedente de investigación, que los informes de policías no pueden ser prueba dentro del proceso como tal y mucho menos asignarle un valor probatorio, salvo determinadas excepciones que ya comenté en un módulo anterior, lo cierto es que el mismo Código Nacional nos ha permitido el uso de estos materiales en momentos muy puntuales. Hemos dicho que en las etapas previas a juicio, durante el desarrollo de cualquier audiencia, los registros con los que las partes cuentan fungen como material para sustentar las argumentaciones. Sin embargo, cuando nos referimos al momento de desahogo probatorio, esto con total independencia de que sea en juicio o bien durante la audiencia inicial, este material de apoyo resulta de singular relevancia, aunque no para el ámbito probatorio. Sí para apoyar la memoria del testigo, como lo vimos en el módulo pasado, pero especialmente cuando nos toca el rol de contrainterrogadores, es decir, de hacer un contraexamen. Nosotros durante nuestra preparación previa al desahogo de ese medio de prueba, pudimos advertir cuáles eran los puntos débiles, cuáles eran las contradicciones que ese testigo manifestaba en aquella entrevista. Y también durante el juicio lo estamos escuchando, estamos prestando atención a todas las respuestas que le dio el Ministerio Público y de ahí se podrían desprender otro tanto de contradicciones. La contradicción es entendida en el sentido de información que se reconoce y se desconoce a la vez. Información que se dice en un determinado sentido, pero que proveniendo de la misma fuente de información, de repente se dice en otro sentido. A eso se le conoce precisamente con el concepto o con el término de contradicción. Si buscamos los distintos tipos de contradicción que se pueden presentar dentro del proceso penal, sin el afán de ser exhaustivos, identificaremos 3 tipos de contradicción pues que son muy frecuentes. La primera le denominaremos contradicción pura y esta contradicción se da precisamente entre el documento o registro y el medio de prueba que está declarando. Es decir, para ello entonces necesito que la entrevista diga algo y que después el testigo que fue el productor de esa entrevista, el que incluso autenticó esa entrevista, de pronto en la audiencia de juicio dice algo opuesto o muy distinto a lo que había manifestado en su oportunidad. Esa es la contradicción pura de este sistema. En esa contradicción pura, lo que hacemos, a pesar de que el documento carece de total valor, porque así me lo establece el código, es marcarle al juzgador a partir de esta técnica la importancia de que le reste valor a lo que está declarando el testigo, toda vez que lo que dice en la entrevista puede tener mucho más relevancia o puede estar más apegado a la realidad que lo que está declarando
en este momento. Es un juego de inmediatez, si lo queremos ver en determinado sentido, diciéndole, créele más a la entrevista, esto fue lo que dijo primero, y lo primero que se haya dicho no estaba tan preparado como la preparación que pudo haber tenido el testigo para comparecer en juicio. Entonces es un tanto una perspectiva, un juego de inmediatez procesal. Hay toda una doctrina en torno a la inmediatez que hay que revisar. Bien, una vez que tenemos identificado esto y que nos toca a nosotros iniciar nuestro ejercicio de contrainterrogatorio, vamos a trabajar con los mismos pasos que yo sugerí en el módulo anterior. Recordemos que son 2 grandes bloques para poder trabajar a plenitud una técnica con las declaraciones previas. 2 bloques porque el primer bloque corresponde a trabajos para sentar las bases para poder aplicar la técnica. Y ese primer bloque tiene 4 pasos. Posteriormente, después de haber sentado las bases, vienen los pasos a seguir para desarrollar ahora la técnica. Dentro de los 4 pasos para llevar a cabo, para sentar las bases, tenemos la referencia, el antecedente, la preparación y la solicitud. Referencia en cuanto a qué. Necesito una frase, una palabra, un tema que me lleve al anuncio de que estoy a punto de aplicar una técnica, para avisarle al juez que se aproxima una técnica. A eso vamos a utilizar como referencia. En cuanto a antecedente, recordemos que por antecedente vamos a entender la declaración previa, es decir, el documento en donde está contenida la información con la que vamos a trabajar. En el tercer paso hemos ubicado la palabra preparación. ¿Preparación de qué? Del reconocimiento y la autenticación que se deben de hacer a ese documento. Y en cuarto lugar, la solicitud realizada al juzgador, después de que se han sentado estas bases, de aplicar esta técnica llamada técnica para evidenciar una contradicción. Así que así lo vamos a pedir. Solicito permiso para aplicar la técnica para evidenciar una contradicción. Y posteriormente vienen los pasos a seguir en el desarrollo de la técnica. Empezamos con el marcaje, que consiste en señalar la parte donde está contenida la contradicción. Acto seguido, pasarle a mi contraparte, hacerle llegar a mi contraparte el documento en el que viene marcado con marcatextos para que él identifique tanto la contradicción como el registro con el que voy a trabajar y que sepa él que es un registro conocido por él con el que este testigo ha declarado. En siguiente lugar, tenemos el reconocimiento y la autenticación. Esto es reconocer el documento como suyo y reconocerlo como suyo debido a que lo ha firmado. Son 2 cuestiones distintas. Uno es reconocer, es decir, es mío, sí es mío, y autenticarlo, es decir, es mío porque esa es mi firma. Después viene el tema de lectura. La lectura en las evidencias de contradicciones siempre se sugieren en voz alta y algunas veces también una técnica que no tendría problema en poderse aplicar es la técnica de seguimiento de lectura. Es decir, solamente le decimos al testigo, porque estamos en un contrainterrogatorio, que una vez que ha identificado, que preste atención en lo que está marcado con marcatextos y que confirme lo que yo le voy a afirmar. Y entonces yo le digo aquella información que pretendo resaltar como la contradicción. Y por último, hacer una reiteración. Este sería el último paso
de la técnica que estoy proponiendo, del desarrollo que les propongo yo como método. En reiteración, ¿qué significa? Esto no es propiamente un paso de la técnica. La técnica diríamos que terminó en el momento en el que el testigo dice que hay una contradicción, en el momento en el que lee lo contrario a lo que dijo en la audiencia. Sin embargo, yo podría terminar diciendo gracias, diciendo es suficiente, diciendo entrégueme el documento, es todo o es cuanto. Sin embargo, la reiteración cumple una función. Estoy aprovechando una técnica de comunicación para aplicarla a una técnica de litigación. La técnica de comunicación es la reiteración. Recuerden que en algún momento en uno de los módulos yo establecía como una técnica del interrogatorio el eco, que cumple la función de repetir, 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 hasta que se fije en la cabeza del juzgador esa información que quiero que quede presente. ¿Cómo iba vestida usted? Puse incluso el ejemplo. Y la persona dijo, con un vestido negro. Esa fue su respuesta. En mi pregunta, yo me hago cargo de la respuesta. Es decir, la subo a mi pregunta y le digo, ese vestido negro, ¿de qué color era? Quiero decir, pude haberle preguntado simplemente de qué color era y todos sabemos que estábamos hablando del vestido. Pero al decir ese vestido negro que usted mencionó, estoy repitiendo vestido negro. Vestido. Y ya cuando me dice el color, hago una siguiente pregunta y en esa pregunta establezco de nueva cuenta vestido negro con la nueva característica o dato que me fue referido. En este aspecto, ya en el contrainterrogatorio aprovechamos un poco esa misma técnica de reiteración, pero a efecto de destacar la contradicción. Por lo tanto, la reiteración aquí, en la técnica de contrainterrogatorio, consiste no en repetir la respuesta, no a manera de formular nuevas preguntas, solamente para destacar la respuesta. Es decir, si el testigo me dice algo, hago realce o hago énfasis con mi voz a efecto de que sea muy notoria la respuesta que dio el testigo, muy notoria la contradicción. Vamos a seguir este método basados en una evidencia de contradicción pura, es decir, esta contradicción que aparece en un registro. Suponga usted que durante la audiencia de juicio, un testigo dijo que la ropa del imputado era un pantalón negro, una camisa color azul. Pero nosotros sabemos, porque en la entrevista así lo manifiesta, que el imputado traía otro tipo de ropa con otro color. Si para nosotros fuera importante la contradicción, recuerde usted que cada que apliquemos la técnica tenemos que ponderar con base en este principio de relevancia qué tan útil es que nosotros marquemos la contradicción. Si es una contradicción de una realidad que resulta irrelevante para nuestras hipótesis, no es necesario hacer contradicciones en este sentido. Cumple una misión como de atacar un tanto la fiabilidad del testigo para decirle al juez, mira, en audiencia está viniendo a contar cosas que nunca antes dijo. Pero más allá de eso, pues habría que ponderar si vale la pena atacar ese tema en un ejercicio de contrainterrogatorio. Y lo digo porque recuerde usted que el ejercicio no termina con el contrainterrogatorio. Que cada vez que usted asume contrainterrogar en un tema, se abre la posibilidad de que mi contraparte pueda reinterrogar y con ello rehabilitar al testigo. Así que también el contrainterrogar sobre estos temas y aplicar estas técnicas representa una decisión estratégica de las partes. En el ejemplo, supongamos que el testigo ha referido un color de ropa que traía el imputado, pero en la entrevista había dado otro color de ropa. Y a nosotros nos resulta conveniente
que se piense que el color correcto es el que está en la entrevista y no lo que está manifestando el testigo en la audiencia. Vamos a empezar la técnica marcando el tema. Ahí va a entrar en referencia el tema. ¿Cómo marcamos el tema? Podemos hacerlo a partir de una ubicación, un enunciado de ubicación o de transición, diciéndole al testigo, testigo, durante el interrogatorio, usted manifestó que el imputado venía vestido de pantalón negro y camisa azul, ¿no? Esto es lo que manifestó en audiencia, pantalón negro y camisa azul. Al decirle esto, el testigo me va a decir sí. Es decir, en referencia, mi tema surge de una pregunta sugestiva, estoy contrainterrogando. Por lo tanto, todas las preguntas que ustedes van a encontrar aquí son preguntas elaboradas del estilo sugestivo. Hace unos momentos usted le dijo al fiscal que la ropa que traía el imputado era un pantalón negro y una camisa azul, ¿cierto? Sí. Este es el anuncio de que viene a futuro la aplicación de una técnica. Posteriormente, en antecedente, la pregunta va dirigida a señalarle que existe una entrevista. Y puede ser una pregunta del estilo, usted ya había declarado esto en una entrevista, ¿verdad? Sí, me refiero al color de la ropa del imputado, ¿verdad? Sí. Este tipo de preguntas caben dentro del antecedente. En preparación, las preguntas van en el sentido, acuérdense, de que lo vamos a preparar antes de confrontarlo con el documento. Y por lo tanto, esa preparación implica que me diga si sería capaz de reconocer su entrevista y si sería capaz de reconocer su firma. Aquí es pregunta sugestiva, no le voy a preguntar por qué la reconocería o con qué reconocería usted. No, la pregunta en preparación sería, una vez que me ha contestado, usted ya había declarado sobre la ropa del imputado en una entrevista, ¿verdad? Sí, me contesta. En preparación, esa entrevista usted la reconocería, ¿verdad? Me contesta, sí. La reconocería por su firma, ¿cierto? Y me dice, sí. Aquí yo ya he abarcado la preparación y en ese momento puedo dirigirme al juez y decirle, señoría, solicito permiso para aplicar una técnica para evidenciar una contradicción. De tal suerte que el juzgador le avisa a mi contraparte que si tiene alguna manifestación que hacer en torno a esto y dice, no señoría, adelante que aplique la técnica. Y una vez que el juez me dice, adelante, puede usted aplicar la técnica, yo ya estoy en el estadio o en el bloque de el desarrollo de la técnica y lo que voy a hacer es marcar con marcatextos el color de la ropa del imputado, se lo muestro a mi contraparte, quien hará un control del documento con los mismos fines que ya expliqué en el módulo anterior. Es decir, tiene que verificar que la contradicción esté marcada, porque solo a esa se referirá, que la entrevista existe, que es de este imputado y que no se pretende hacer ahí un ejercicio cruzado. Por lo tanto, una vez que ve que están presentes todas estas cuestiones, mi contraparte dice que no tiene inconveniente en que continúe el desarrollo de la técnica. Acercamos el documento al testigo o al perito, esto a través del encargado de sala, y nosotros hacemos preguntas sugestivas. ¿Es esta su entrevista, cierto? Vea usted la diferencia de lo que hicimos al apoyar memoria, que eran preguntas abiertas. En apoyo de memoria le preguntábamos, ¿qué es este documento? Haciendo que el testigo sea el que manifieste lo que el documento es. En cambio, en el contrainterrogatorio, yo sé lo que el documento es y yo soy el que se lo informa y el testigo nada más me lo confirma. Esta es su entrevista, ¿cierto? Sí. Y esta es su firma, ¿verdad? Así es. Bien, le pido por favor que lea en voz alta
aquello que está marcado con marcatextos. El testigo leerá. El imputado traía un pantalón de mezclilla azul y una playera roja. Con esto yo ya habría agotado mi técnica y bien podría decir gracias, pero vea que aquí tenemos que aprovechar estos recursos y en lugar de cerrar la técnica así, simple, con un gracias, conviene mucho hacer realce en la respuesta. Pantalón de mezclilla azul, playera roja. Y con eso terminamos la técnica haciendo una reiteración. ¿Cambia en algo la aplicación de este modelo o este método sugerido si la contradicción fuera de otro tipo? Vamos a ver la diferencia. Hay otro tipo de contradicción llamada contradicción por omisión. Es el caso de los testigos que muchas veces vienen al juicio, contestan muchas preguntas y abarcan temas que no fueron materia de sus entrevistas. Cuentan cosas que la entrevista no dice, o si son temas de la entrevista, son detalles que no vienen descritos y desarrollados en la entrevista. De tal suerte que también ahí hay que identificar si vale la pena formular un contrainterrogatorio evidenciando una contradicción. En este caso, la evidencia de contradicciones se denomina doctrinariamente, porque así se ha clasificado en la doctrina, contradicciones por omisión, porque la información que dice fue omitida en las entrevistas que dio ese testigo. Al aplicar la técnica de evidenciar contradicción por omisión, lo que le vamos a mostrar al juez igual es un juego de inmediatez. Es decirle, mira, si este tema que está trayendo a colación este testigo hubiera sido importante, lo hubiese manifestado en aquel momento que fue entrevistado. ¿Por qué viene a contar aquí, en este momento, a sorprender al tribunal con esta información? Porque él, cuando declaró en la entrevista, tenía mucho más proximidad con el momento en el que ocurrió el evento que ahora. Y por tanto, en aquel momento podía recordar más detalles de los que ahora trae a colación a la audiencia. Esto es más o menos el mensaje que va inmerso detrás de la aplicación de la técnica de evidenciar contradicciones por omisión. Siguiendo los mismos pasos, referencia, antecedentes, preparación, solicitud de la técnica, marcaje, mostrarle a la contraparte, reconocimiento y autenticación, lectura y cierre de la técnica, lo vamos a hacer, pero ahora con un ejemplo mostrando una evidencia de contradicciones por omisión. Suponga usted que se presenta a declarar un policía, un testigo, un perito, quienes refieren un hecho que la entrevista o el informe de policía no lo dice, no está establecido ahí. Dice el policía que en ese lugar observó ciertos detalles o vio ciertas acciones, pero en su narrativa de hechos esas acciones no están. Esto es claramente una evidencia de contradicciones por omisión y vamos a aplicar la técnica. De nueva cuenta, en referencia, haremos pregunta sugestiva porque estamos en un contrainterrogatorio y la referencia es en torno a la información que acaba de volcar en el proceso, que acaba de volcar en la audiencia de juicio o en la audiencia donde está desahogando. Usted hace unos momentos declaró que se suscitó este hecho y describimos el hecho. Usted dijo que una persona gritó, usted dijo que una persona salió corriendo, usted dijo que vio un golpe, un arma de fuego en la mano de alguien. Usted dijo hace unos momentos que pasó esto, ¿sí? Ahí esto es nuestra referencia de que se viene una técnica para evidenciar contradicciones. De nueva cuenta el antecedente.
usted ya había dado una entrevista sobre este hecho. Esa entrevista usted la reconocería, ¿verdad? Y la reconocería porque usted declaró ahí, usted sabe lo que esa entrevista contiene y usted firmó esa entrevista. Todas estas preguntas en un ejercicio de preparación. Señoría, solicito permiso para aplicar la técnica de evidenciar una contradicción. Aquí marco un paréntesis. Primera, el número de preguntas que se formulan para sentar bases y desarrollar las técnicas depende de la práctica que se va adquiriendo y de lo que usted pretende resaltar. Así que yo puedo hacer preguntas donde diga, esa entrevista que usted firmó la dio horas antes de que horas después del hecho, es decir, o minutos después de haber ocurrido el hecho. Esa declaración que usted dio fue muy próxima al evento que usted apreció. Ese evento a usted lo impactó y por lo tanto recordó usted muchos detalles que declaró. Cuando hacemos esta pregunta, marco el énfasis en la capacidad de recordación que se tiene cuando se declara con proximidad al hecho. Pero esas preguntas van surgiendo, las puede usted ir practicando y formulando conforme avanza en su experiencia al sistema. Una vez que ya hice referencias, antecedentes, preparación para el reconocimiento y autenticación, solicito permiso para aplicar la técnica. Viene de nueva cuenta el marcaje, pero en este caso, en lugar del paso de marcaje, recuerde usted que en la entrevista no viene la información. Por lo tanto, no hay marcaje como tal. ¿Esto a qué nos va a llevar? A una variación al método, de tal suerte que cuando yo solicito permiso para evidenciar una contradicción, no necesariamente tengo que decirle al juez, es una contradicción por omisión. El juez lo entiende, lo ha advertido y tiene la suficiente experiencia como para entender de qué se trata su técnica. Por lo tanto, no le va a pedir que marque con marcatextos y usted no lo podría hacer porque la contradicción consiste precisamente en que está diciendo algo que no dijo y eso ya por sí mismo constituye la contradicción. Al aproximarle a su contraparte suele oponerse si no tiene experiencia en este tipo de contradicciones, diciendo, señoría, es que esta no es una contradicción, señoría, no me ha marcado nada en el documento, ¿cómo voy a saber por qué le va a acercar esto? Y usted tiene que establecer con argumentos que precisamente la contradicción consiste entre lo manifestado dentro de la entrevista y lo manifestado en la audiencia. Y no propiamente tiene que ver con un texto de la entrevista. De tal suerte que con esto sería viable la técnica. Una vez que autorizan, se le pregunta al testigo de manera sugestiva, ¿verdad que es esta su entrevista o es cierto que es su entrevista o la entrevista que tiene en sus manos es suya, ¿verdad? Sí, es suya porque usted la firmó, ¿cierto? Sí. Una vez que hemos hecho eso, viene el paso de lectura. Pero aquí viene una instrucción con una pequeña modificación. La modificación consiste precisamente en que le pido al testigo que lea ese hecho que ha venido a contar en la audiencia que debería estar en la entrevista. Y le digo, léame la parte donde aparece ese hecho que usted refirió hace unos momentos. La variación viene en que regularmente lo que hacemos es pedirle al testigo localice la parte, no está marcada con marcatextos. En este caso no tiene usted que ir directamente a donde yo le señalicé. En este caso tiene usted que buscar. Por lo tanto, la instrucción puede variar, no solamente quedarse en lea por favor, sino busque por favor y dígale al tribunal qué es lo que dice su entrevista en torno a ese hecho que usted refirió. Léalo textual como usted lo narró. Claro, el testigo no localizará la información cuando nosotros le decimos busque y lea,
podría ser que en algún punto levante la vista y diga, no lo dije, o diga, no viene aquí, no lo anoté, no está descrito, y respuestas de este estilo, ¿no? No hay que apresurar la respuesta. Algunos abogados suelen, como decimos coloquialmente, comerse la técnica, porque en este caso en particular, cada segundo de demora del testigo buscando la información es un segundo que se utiliza para ir difuminando, ir desarmando la fiabilidad de ese testigo. Por lo tanto, si nosotros le decimos, busque por favor aquella parte donde viene ese hecho que usted acaba de mencionar, ese momento en el que la víctima gritó, ese momento en el que usted vio tal, búsquelo por favor. Y me avisa para efectos de darle lectura. En ese momento se hará un silencio. El testigo sabe que no está, pero hay un proceso, un debate psicológico en la mente de ese testigo. Por un lado, intentando ver cómo justificará este desapego a la verdad, y también en el fondo está esperando que alguien lo rescate. Creo que son los dos procesos mentales que ocurren en el ser humano cuando somos sorprendidos en una mentira. Primero, tratando de buscar cómo vamos a justificarnos de la mejor manera posible, y por otro lado, está el pedido urgente de un rescate por parte del oferente de la prueba. Y al no encontrarlo, no le va a quedar más remedio que decir, no lo dije, no lo narré, no lo redacté en mi informe. Esa última frase, aprovechando la técnica de reiteración, decimos, no lo dice. O decimos, no lo anoté en mi informe. Esta reiteración no es pregunta, es prácticamente un énfasis a esa respuesta para decirle al juez, aquí está la contradicción. Nunca antes lo había dicho. Y de esa manera se concluye, digamos, esta técnica de evidenciar contradicciones por omisión. Por último, hay una evidencia de contradicciones llamada evidencia de contradicciones por inmediatez procesal escrita. Digamos que es un nombre genérico que yo le he atribuido a esta otra experiencia procesal. Cuando los medios de prueba son localizados por alguna de las partes, es muy común que brinden información de primera mano, especialmente lo que le toca hacer al Ministerio Público por esta carga de prueba es localizar a los testigos y entrevistarlos. Y una vez que ha localizado a los testigos, los ha entrevistado, le corresponde incorporar la información a la carpeta. Una vez que está en la carpeta, esa entrevista permanecerá en ella, aunque la información después se deba perfeccionar. Por perfeccionar entendemos que hay detalles que no se dijeron en la primera entrevista y que resulta indispensable para el fiscal ampliar esa declaración a través de un nuevo documento. Y por lo tanto, se le practica una segunda entrevista. Puede ocurrir que se le practique una tercera entrevista, o bien que se trate de un policía que rinde un informe, posteriormente rinde un informe complementario y posteriormente es entrevistado por el Ministerio Público sobre su intervención en un hecho. Esto es más o menos un ejemplo de cómo hay una sobreproducción de la prueba posible. Llamamos prueba posible pues a estos datos o registros que a la postre se convertirán en prueba si es que se llevan a que se produzcan durante un desahogo. Bien, cuando se presenta a declarar el policía o el testigo, aplicando este mismo método, la variación que va a tener el método consiste precisamente en el énfasis que le vamos a dar a la información variable.
¿Cuál es la información variable? Que en una primera entrevista el testigo dijo una cosa, en una segunda entrevista se refiere a esa misma cosa, pero le ha agregado algo de manera que es perfeccionada la información. Y si somos atrevidos, pues habrá incluso un tercer registro sobre un nuevo acto de investigación, una nueva entrevista. Bien, al tener 3 entrevistas con información que se ha venido perfilando, perfeccionando, yo le quiero mostrar al juez cómo ha habido una manipulación de la información que el testigo conocía. En un primer momento, el testigo dice, observo a 2 sujetos que se pasan un objeto de una mano a otra. En una entrevista ya dice, observa a 2 sujetos que se pasan un envoltorio de una mano a otra. Y en una tercera dicen, observa a 2 sujetos que intercambian marihuana o cocaína de una mano a otra. Esto implica que la información se ha mejorado, perfeccionado para cumplir ciertos propósitos procesales y probatorios. Lo que yo quiero es hacer énfasis en que hay un principio de inmediatez procesal por medio del cual, y hay toda una doctrina al respecto, por medio del cual le vamos a dar más valor a una determinada declaración que a otra. Y si él en el juicio se refiere a esa última entrevista, su declaración coincide con la última entrevista, pues yo quiero mostrarle al juez que no fue así como lo dijo desde el principio, que en un principio la información no tenía ese maquillaje. Y por tanto vamos a evidenciar contradicciones siguiendo los mismos pasos. Sin embargo, aquí yo marcaría las diferencias del método. Vamos a utilizar la misma referencia. Usted hace unos momentos nos dijo que vio un intercambio de marihuana o de cocaína o del objeto específico fulano de tal, ¿verdad? Aquí entra referencia. En antecedente, usted anteriormente ya había declarado sobre esto el día, por ejemplo, 15 de febrero. Además, usted ya había declarado también ese mismo hecho en una entrevista previa el día, y marca usted la fecha anterior, y si hay una tercera, la fecha anterior. Puede utilizar también de apoyo si las 2 entrevistas provienen del mismo entrevistador, es decir, el mismo Ministerio Público, el mismo policía que practica la entrevista 2 o 3 veces, tendríamos que marcar que se trata de la misma persona, porque el énfasis está en cómo un investigador fue induciendo un testigo hacia las respuestas que el investigador quiere alcanzar. Si tenemos el dato de que se trata de la misma persona entrevistando 3 veces, entonces lo marcaremos. En preparación seguimos la misma línea, que sería capaz de reconocerla porque su entrevista y porque su firma. Solicitamos la aplicación de la técnica. En este caso vamos a marcar la diferencia. El marcaje va en las 2 o las 3 entrevistas en el punto de contradicción. Es decir, en la primera entrevista usted marca donde dice vi un intercambio de algo, en la segunda vi un intercambio de un envoltorio y en la tercera vi un intercambio de marihuana por dinero, ¿no? Y mostramos a nuestra contraparte, señalamos que vamos a aplicar le mostramos por qué vamos a aplicar esta técnica, le acercamos al testigo los 3 documentos y uno a uno pedimos el reconocimiento y la autenticación, y posteriormente nosotros controlamos cuál es el documento que queremos que lea primero, que regularmente es el que tiene la información original, la de la primera fecha. Después le decimos lea en voz alta el segundo documento y después lea en voz alta el tercer documento. Una vez que lo ha hecho, nosotros en reiteración hacemos énfasis. Vi un intercambio de algo, dijo primero. Vi un intercambio de un envoltorio,
después agregó en su entrevista tal. Vi un intercambio de cocaína por dinero en su entrevista fulana de tal. Y con eso cerramos la técnica. No es pregunta, no es cierto. Vi un intercambio de tal por dinero, ¿cierto? No es pregunta, porque muchas veces abrimos la puerta, en lugar de hacer una reiteración, abrimos la puerta a la oportunidad de una justificación. En ese momento el testigo dice, sí, pero fíjese que en realidad fue porque con el tiempo me fui acordando de detalles, ¿no? Y desde luego recordarles la pregunta que nunca se pregunta. No pregunte usted por qué ha variado su información, por qué ahora está contando una cosa que no había contado, por qué ahora dice lo que dice. Jamás obtendremos de un testigo que él se reconozca o autorreconozca a sí mismo como un testigo que miente, como un testigo que falta a la verdad o un testigo que varía la información sobre los hechos.